vamos a partir entonces con las preguntas. Juan Carlos hace una consulta para Flavia en relación a las hormonas. Pregunta, ¿cuál es el papel que juegan en las plantas para enfrentar el estrés? Bueno, las hormonas vegetales o fitohormonas efectivamente son moléculas químicas que son mensajeras que permiten regular los fenómenos fisiológicos en las plantas. Si bien en mi presentación yo les mostré que el ácido abscísico, o ABA conocido, participa en las vías de señalización que responden al estrés, pero la función específica de las hormonas se enfoca principalmente en el crecimiento, en la caída de hoja, en la floración, en la germinación, en la formación de fruto, y todos estos procesos fisiológicos que ocurren en la planta tienen que ser balanceados, es decir, tiene que existir un balance entre la cantidad de hormonas, que su función principal va a estar sobre estas acciones y no tanto sobre la defensa al estrés, por lo que yo creo que no es muy recomendable aplicar, como sí lo hacemos con los aminoácidos, aplicar hormonas de manera externa, dada que podría generar el efecto contrario, que en vez de querer como proteger o que participen en el estrés, podrían incluso generar más estrés, debido a que el romper los procesos de los recesos, perdón, o incluso actuar a nivel de inducir brotación cuando no corresponde, eso justamente va a generar un estrés en la planta. Así que mucho ojo con el uso de hormonas. Perfecto, continuamos. Buenas tardes. Para Claudio, ¿cree factible poder trabajar la aclimatación de las plantas desde vivero, sabiendo previamente las condiciones estresantes en que va a ser plantada, con la idea de dar un uso práctico al concepto de memoria del estrés? Y lo complemento también con la pregunta que nos hace Andrés, que quiere saber si existe esta memoria del estrés en los cultivos anuales. Bien, muchas gracias. La pregunta es interesante. Fíjense que yo creo que es la práctica del trabajo de vivero involucra justamente una suerte de adaptación de la planta, ¿no es cierto? Una aclimatación de la planta a la nueva realidad que le depara post-plantación. De hecho, cuando se hacen los trabajos de multiplicación o de injerto, etcétera, se trabajan en condiciones muy favorables, ¿no? De tal manera de promover crecimiento radical, pero luego poco a poco se hacen trabajos en general, por ejemplo, de paso gradual y no abrupto a nuevas situaciones de intensidad luminosa. Quizás si la intensidad luminosa y el agua son los factores ambientales más determinantes en el futuro éxito de la planta, plantino o planta frutal en campo posterior. Por lo tanto, particularmente en el caso de la luz debe haber un trabajo muy gradual. Ese trabajo gradual no es otra cosa que empezar a imponerle a esa planta la exposición a una nueva realidad, y se hace. Respecto de si las plantas anuales tienen memoria del estrés, yo creo que sí. Debo decir que la memoria del estrés es un concepto dentro de la ciencia del estrés vegetal bastante nueva. No es muy antigua y no es sino hasta el advenimiento de estas nuevas observaciones de metilaciones de DNA que van quedando un poquito más claras. En mayor o menor medida, probablemente todas las plantas, sean estas anuales o polianuales, tengan memoria del estrés, así como todos los seres vivos. Debo decirlo. Bueno, la siguiente pregunta la realiza Eduardo y es una pregunta compuesta tanto para Flavia como para Álvaro. Dice, ¿existe diferencia en la respuesta de la planta a la aplicación de aminoácidos ante el estrés o postestrés? ¿En cuánto tiempo antes del evento de estrés debo aplicar los aminoácidos para evitar o reducir el daño por estrés? Y por último, ¿cuánto tiempo tengo para aplicar aminoácidos una vez ocurrido el evento de estrés para reducir el daño en la planta? Bueno, la respuesta es sí, efectivamente ocurre un cambio en la planta cuando se aplica los aminoácidos, y creo que eso lo dejó muy bien expuesto Álvaro en su presentación. Le doy el pie a él a que complemente la respuesta para que nos dé más detalles de los momentos y tiempos de aplicación de los aminoácidos.
Sí, mira, quizá la complejidad está en determinar cuándo se va a producir un estrés ambiental. Muchas veces no está la herramienta o los fenómenos son lo suficientemente repentinos como para poder establecer la estrategia preventiva. Lo importante acá, y como mencioné, es basarse muy bien en pronósticos ambientales, climáticos, y basarse en registros históricos. Generalmente se repiten aquellas semanas donde tenemos mayor desbalance ambiental, ¿cierto? Sobre todo si pensamos en estrés de frío en las primaveras, está más o menos identificado por cada localidad en qué época del año es la época más crítica. Respecto del posicionamiento, efectivamente las aplicaciones preventivas siempre van a ser lo indicado. Va a depender un poco de qué tan temprano sea el estrés. Lógicamente, si es un estrés que nos pilla con brotecitos muy pequeños, ¿cierto? Con brotecitos a lo mejor de 2 o 3 centímetros, nos vamos a tener una ventana anterior muy amplia como para hacer las aplicaciones, ¿ya? En ese caso, a lo mejor vamos necesariamente, por la condición, poder hacer máximo 1 o 2 aplicaciones preventivas. Pero sí, cuando el estrés ambiental es un poquito más adelantado a la temporada, tenemos la posibilidad de hacerlo. La recomendación es ojalá partir con aplicaciones semanales, ojalá un mes o por lo menos 3 a 2 semanas antes de la época crítica, y eso va a tener un buen efecto en superar el estrés. Particularmente yo he visto muy buen efecto cuando ustedes hacen una aplicación, por ejemplo, de un terrasol foliar, y se produce un estrés dentro de la misma semana, o sea, con una cercanía ojalá de no más de 3 o 4 días, muy buen efecto en la protección del tejido. Eso con respecto a aplicaciones preventivas. Y cuando se habla de aplicaciones curativas, es muy importante, como lo mencioné en la presentación, hacer aplicaciones ojalá lo antes posible, una vez que se produce un efecto ambiental o un evento ambiental importante. Cuando hablamos de estrés por congelación o daño por helada, la aplicación que se hace el día siguiente a la helada, ojalá temprano en la mañana, partiendo con la aplicación, nos ayuda a proteger mucho los tejidos de la deshidratación excesiva que se produce durante esas primeras horas post helada. Así que la recomendación en ese caso es hacer la aplicación lo antes posible, que nos permita la logística de cada predio, y repetir con frecuencia semanal, ojalá, hasta que las plantas recuperen sus tasas de desarrollo normal. Gracias, Álvaro. Ana, yo creo que nos puede ayudar con esto. José pregunta si la planta es capaz de producir aminoácidos en forma D, y además si es importante la conformación de aminoácidos dentro de un producto según el objetivo que se quiera lograr. A ver, a la primera pregunta, bueno, hay algún estudio que los ha detectado, pero muchas veces son precisamente de procesos, digamos, residuales, ¿no? Que hayan podido hacer cambios de conformación también dentro del vegetal. De hecho, hay estudios incluso que hablan un poco de los efectos más bien deleterios, más bien tóxicos para la planta al aplicar o al manejar de aminoácidos, porque de alguna manera haces que la planta se confunda, ¿no? O sea, estás obstaculizando la síntesis de proteína al interferir con un aminoácido que no está en la forma correcta. En cuanto a la segunda pregunta, ¿me puedes repetir, Paula, que no me acuerdo? Si era importante la conformación del aminograma en los productos, dependiendo del objetivo que queríamos lograr. Bueno, yo con eso muchas veces nos piden diseñar productos a la carta, ¿no? Es decir, con aminogramas específicos para un momento o por otro. Yo la verdad no creo en eso. Como fisióloga que también soy, lo importante es que, digamos, es darle a la planta todos los aminoácidos esenciales que necesita. Va a ser ella, digamos, lo que va a determinar en cada momento cuáles va a necesitar más para hacer una cosa o para hacer una otra. Pensamos que en campo las variables son múltiples, con lo cual tú estás diciendo, bueno, pues vamos a aplicar, no sé, fenilalanina porque me han dicho que va muy bien para el color, pero si aplicas un exceso de este aminoácido a la planta, lo que va a hacer es provocarle una especie de, no de shock, pero lo que va a hacer es degradar ese aminoácido que en ese momento está en exceso, que no necesita, justamente porque lo va a derivar a la síntesis de otros aminoácidos que en aquel momento
los necesitará más. Resumiendo, dejamos que la planta decida ella, ¿no?, qué le conviene en cada momento sintetizar. Nosotros lo que podemos hacer es aportarle un buen abanico, un buen pool de cada uno de ellos para que no haya ninguno limitante, digamos. Muchas gracias, Ana. Claudio, esta es una pregunta doble para ti y la primera dice, ¿cuáles son los cultivos más susceptibles al estrés por exceso de radiación? Y la segunda pregunta, ¿qué se infiere del uso de mallas y coberturas plásticas en la reducción de radiación y estrés? A ver, no sé si hay una escala construida en especies vegetales respecto de sensibilidad a radiación fotosintéticamente activa, digamos, o a radiación solar. Muchas veces hay que distinguir que la radiación solar viene acompañada de radiación infrarroja y por lo tanto impone temperatura a los tejidos, ¿ok? Si pudiese pensar rápidamente en solamente radiación, quizás aquellos frutales no tradicionales que tienen evolutivamente ancestros muy cercanos a sotobosque o cosas por el estilo, son muy sensibles, digamos, no sé, por poner un caso nativo nuestro, la murtilla, pero sí también, por ejemplo, arándano, que si una planta de arándano, dependiendo de la progenie, porque hay dos más o menos importantes, norte y sur, en Norteamérica, se exponen a una situación en que el aprovechamiento de la luz se vea dificultado, se resienten muy fácilmente. Y no por nada, de hecho, en muchas experimentaciones, el colega nuestro de la facultad, José Ignacio Covarrubia, ha trabajado mucho justamente con mallas en arándanos y ha visto respuestas realmente impresionantes. Pero muchas más, yo creo que no, porque en general los cultivos tradicionales, sean hortícolas, sean cultivos cereales o sean frutales, han venido desarrollándose a plena luz, digamos. Por tanto, son excepciones como las que acabo de nombrar. Ahora, respecto del uso de mallas y plásticos, yo separaría las dos cosas, porque las mallas y plásticos en general tienen un uso dual en agricultura, que puede ser la disminución del viento, o bien cuando se trata de mallas de sombra propiamente tal, la disminución de la radiación, que son dos cosas distintas, ¿ya? Porque el plástico muchas veces cuando se usa, no se usa para disminuir la radiación. De hecho, los plásticos de uso agrícola tienen filtran radiación no más allá de un 5 a 7%. O sea, estamos hablando de que si uno tiene una incidencia de radiación de 2.400 micromoles de fotones en enero a mediodía solar, va a terminar igual con 2.100 y las hojas se saturan con 1.400. O sea, no tienen ese uso, tienen el uso de funcionar contra heladas muchas veces y contra viento. Por lo tanto, yo separaría, digamos, eso de la malla propiamente tal. Ahora, respecto del uso de la malla y el control de la radiación, era la pregunta, ¿cierto? Específicamente, me parece absolutamente efectiva. Digamos, lo único que hay que tener cuidado, que de hecho lo he venido como subrayando últimamente, es que cuando yo hablo desde el punto de vista de fisiología vegetal, y que lamentablemente los fisiólogos tenemos un problema, y es que escalamos hacia arriba la biología molecular celular al órgano y la planta, y nos olvidamos un poco del ecofisiólogo que trabaja con todas las plantas. Cuando yo digo que la fotosíntesis se satura a nivel de hoja con 1.400 micromoles de fotones, eso no significa que el cultivo se sature con 1.400. ¿Okay? Es decir, si yo sigo aumentando la intensidad luminosa, la respuesta fotosintética del cultivo sigue aumentando, porque no obstante saturé una primera lámina foliar, empiezo a iluminar más la subyacente. ¿Sí? Entonces, el único cuidado que hay que tener con las mallas es no sobrepasar un umbral más allá del cual uno empieza a tener respuestas negativas. Una clásica respuesta negativa de una sombra respecto de una planta que es obligada de luz es la etiolación. Las plantas empiezan a etiolar, empiezan a crecer vegetativamente, y eso no solamente es indeseable porque uno termina con un índice de área foliar exagerado, sino que además reprime el crecimiento reproductivo.
y la agricultura en general come más bien frutos y semillas que hojas, a pesar de que comemos hojas también. En complemento a tu respuesta, Claudio, acá nos preguntan si hay alguna manera de evitar que se sature la fotosíntesis a nivel fisiológico, si eso es viable, o si la propia saturación de la fotosíntesis actúa como freno en algún tipo de protección para la planta. Bueno, cuando uno compara metabolismos fotosintéticos clásicos, como son el C4 y el C3, vamos a dejar las CAM fuera, claramente la saturación de la fotosíntesis en una planta C4 es lejos mayor. No solamente requiere más luz para saturar, sino que además la fotosíntesis máxima de saturación es lejos mayor que una planta C3. Y eso para varios probablemente en la audiencia les recordará las clases de fisiología vegetal y de la fotorrespiración, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo todavía cuando era estudiante, hace una tracalada de años atrás, me van a perdonar la expresión, hace muchos años atrás, debería decir más correctamente, donde nos presentaban la fotorrespiración como un proceso negativo que había que solucionar. Y de hecho hay grupos de investigación fuertes en el mundo tratando de modificar la rubisco, que es la que no solamente cataliza la carboxilación, sino que también la oxigenación. Pero fíjense que cuando uno mira evolutivamente, el 90% de las plantas del planeta fotorrespira, por lo tanto no debe ser tan malo. Intuitivamente uno puede decir, no, o sea, probablemente forzar la fotosíntesis máxima no tenga mucho sentido. Y tiene ciertas adversidades. Para el maíz, por ejemplo, es una planta obligada de verano. Y no sé cómo le llamarán, esta una maleza muy común en el mundo entero, que es la chépica, son estos pastos, ¿no es cierto?, del tipo POA, céspedes del tipo POA. Muchas de ellas, no todas, muchas de ellas son C4, que fotosintetizan mucho, crecen muy rápido, cuesta mucho controlarlas, pero llega el invierno y se les quema todo el follaje. Son ineficientes a baja temperatura. Por lo tanto, siempre hay un trade-off. Y la naturaleza evolutivamente, digamos, ha sido sabia en ese sentido. No sé si forzar esos mecanismos vayan a contribuir mucho. Uno siempre gana una cosa, pero pierde otra. No sé si espero haber contestado. Sí, Claudio, yo creo que esta pregunta también nos podrías ayudar tú. Dice, para poder inducir el SAR preventivamente al estrés, ¿cuál sería la manera correcta del uso externo de soluciones, ya sean fitohormonas o qué otros elementos específicos serían adecuados para fortalecer favorablemente estos sistemas propios de la planta y cómo actúan fisiológicamente? Bueno, a ver, el SAR por definición está inducido se trata de un estrés abiótico con el cual yo trabajo muy poco, digamos, trabajo nada, ¿no? Pero está inducido por un agente patógeno negativo. Y el ISR, el inducido, está inducido por agentes patógenos benéficos. Y ahí yo creo que quizás la mejor práctica es entender al suelo no solamente como una matriz, qué sé yo, físico-química, sino que también como una matriz orgánica, donde hay materia orgánica, donde hay microorganismos de suelo muy abundantes que prosperan en tanto haya condiciones no solamente de materia orgánica apropiada, sino que de aireación apropiada, y además de trabajos agronómicos de suelo no letales. ¿Sí? Es decir, con prácticas agrícolas amistosas ambientalmente, y los últimos 5 años es increíble la cantidad de investigación científica que se ha puesto sobre la mesa, rescatando justamente eso, ese bioma del suelo, esos distintos microorganismos que en su conjunto inducen respuestas, ¿no es cierto?, en las plantas. Y aprovecho de subrayar esto, de una visión personal, pero la presión que existe hoy en el mundo sobre prácticas agrícolas limpias es tan grande que es importante empezar a ponerle mucha atención a este otro tipo de servicios, ¿no es cierto?, de la agricultura para el trabajo de crecimiento y producción. Fantástico. Acá tengo otra de Pablo, que nos puede ayudar Claudio o Álvaro también. ¿Es posible medir cuantitativamente el nivel de estrés antes y después de una aplicación de bioestimulante? ¿Y qué parámetros de medición podríamos usar para relacionar la efectividad de un tratamiento en la recuperación de un vegetal?
¿Partes tú o parto yo, Álvaro? Voy a No, partir yo. tú, Claudio, por favor, porque preguntan métodos de cómo medir el estrés. Voy a En partir. esa parte, Mira, hablamos de esa metodología. pregunta es muy interesante, ¿ya? Es una pregunta muy, muy interesante porque si ustedes se recuerdan de todo lo que hablé, hay muchas condiciones adversas que son muy específicas sobre sitios celulares o bien procesos celulares, clásicos, algunas toxicidades, y hay algunos otros que son relativamente genéricos y está todo el abanico entre medio, de tal manera de que medir algo, simplemente algo, para evaluar la actividad del vegetal, su vitalidad en un momento previo a una aplicación y posterior, es muy jabonosa. Yo podría medir fotosíntesis, que es un proceso muy sensible, lo podría medir fotoinhibición, que es una respuesta normalmente a estrés, pero no es única. Y esa es otra cosa que yo creo que también desde el punto de vista de la agronomía es importante cuando uno piensa, bueno, ya, pero ¿cómo no voy a poder medir algo? Y quizás la respuesta es medir todo aquello que resulta de la actividad óptima y normal de todos los procesos en su conjunto. Y eso es crecimiento y rendimiento en general. Evidentemente no es algo que yo pueda medir 5 minutos antes de la aplicación de algo y 5 minutos después. Entonces, la única posibilidad en relación a la pregunta de medir algo antes y después es saber qué estrés es del que se trata y buscar, o bien recurrir al conocimiento, ¿no es cierto?, de cuáles son los procesos que directamente se ven más afectados de tal forma de monitorear aquellos. Pero si no, si uno piensa en un estrés como algo genérico, porque las plantas, incluso cultivadas, están oscilando, ¿no?, en una condición como la que nos encontramos nosotros, que hace frío y nos abrigamos, ¿no es cierto?, hace calor y nos sacamos la chaqueta, están permanentemente expuestas a oscilaciones de temperatura, de disponibilidad de agua, de déficit de presión de vapor del aire. Entonces, son múltiples los puntos donde en un ciclo de, qué sé yo, 48 horas una planta tiene recepción. Por tanto, medir algo en particular, hay que saber muy bien qué tipo de estrés, si es que uno quiere hablar de uno solo. ¿Okay? Si no, es lejos mejor evaluar la sumatoria de procesos. Insisto, el crecimiento, por ejemplo, y el rendimiento son justamente eso, el resultado de sumatorias de flujos claves del metabolismo de una planta. Sí. Bueno, con respecto a la medición, ahora con respecto al efecto que pueden tener aplicaciones previas, ¿cierto? Es básicamente basarse en lo que mencionó Flavia, bueno, Claudio y Ana también en sus presentaciones. Es básicamente de que, si bien es cierto, las plantas tienen esta facilidad, o la posibilidad, diría yo, de adaptarse a ciertas condiciones ambientales estresantes, ¿cierto? Y tienen todo un mecanismo que se detalló en las presentaciones. Ese mecanismo no es inmediato, ¿ya? Y es bastante más lento comparativamente con cómo cambia el ambiente, ¿cierto? Las condiciones ambientales, sobre todo de temperatura y de radiación, varían bruscamente. Por lo tanto, en la práctica, esa adaptación que se puede producir a nivel de las plantas finalmente llega, pero llega de manera muy tardía. Entonces, efectivamente, mediante en parte yendo a la evidencia práctica que yo mostré en mi presentación, básicamente, y cuando hablo de aplicaciones preventivas, es básicamente darle de manera preconstituida y previa al fenómeno de estrés todas las herramientas para que la planta pueda defenderse de manera óptima. Y eso básicamente se sustenta sobre la evidencia práctica que yo mostré en mis presentaciones y en la experiencia con un producto de tan buena calidad como Terrasol durante 30 años ya en el mercado nacional. Gracias, Álvaro. La siguiente pregunta está enfocada para Claudio y para ti, Álvaro, y dice, es una pregunta súper específica en función de los plantines. Dice, al momento que los plantines en bandeja se trasplantan a campo definitivo, las plantas sufren un estrés de aclimatación. ¿Cómo funcionarían molecularmente los procesos de liberación del estrés, el uso externo, foliarmente, o de drench de fuentes de fierro y zinc? ¿Y cuáles serían los productos asociados quizás que podríamos recomendar para evitar el estrés en este momento? A ver, es una pregunta muy específica, ¿ok? Muy específica y es difícil tener una respuesta muy genérica. Voy a ir a las bases del asunto.
Primero, desde el punto de vista agronómico, efectivamente, cuando uno trasplanta un plantín, quizás si la condición adversa más importante es la capacidad de ese plantín de tomar agua y perderla, en la medida que su nueva condición le está demandando agua, es decir, está evaporando, ¿ya? De tal forma de que fisiológicamente lo que debe lograr esa planta a la brevedad posible es promover su crecimiento radical al punto de estar permanentemente en contacto y eficientemente en contacto con la solución suelo, ¿sí? De tal manera de poder generar ese continuo. Luego, particularmente el hierro y el zinc, no quiero descartarlo ni tampoco quiero sumarlo, simplemente recordar que hierro y zinc son micronutrientes que están presentes en una muy baja concentración en los tejidos celulares, sobre los cuales descansan ciertas funciones, como por ejemplo gracias a que el hierro en un sistema biológico, y no solamente en un sistema biológico, en el suelo también, tiene distintos niveles de valencia. Normalmente el hierro se asocia a transporte de electrones, estamos hablando de fotosíntesis, respiración, entre las más importantes. Y el zinc evidentemente se asocia a cierto metabolismo de fitohormonas, ¿no es cierto? Elongación celular, que puede ser importante, y defensa contra microorganismos, genéricamente hablando. De tal forma que si estos micronutrientes estuviesen en deficiencia, entendería que es importante incorporarlos. Pero solamente así. Siempre hay que tener cuidado con estos micronutrientes, particularmente en plantines, porque muchos micronutrientes, más allá de cierto umbral, también tienen efectos tóxicos. Pero no, yo sé que evadí la respuesta directamente. No puedo decir sí, no, pero creo que es mejor recordar cuál es la secuencia de eventos que van pasando en este proceso y saber si para cada uno de los casos efectivamente esa cuestión puede ser importante o no. Sí, mira, quizás tratando de entender un poco la pregunta y tratando de abordarla por el sentido práctico, me preguntan particularmente por zinc y hierro, ¿ya? Yo creo que básicamente apunta a generar a través del zinc un crecimiento, una promoción del crecimiento por elongación, ¿cierto? En esa primera etapa de post-trasplante, y por el lado de hierro a través de la síntesis de clorofila, ¿cierto? El hierro importante en ese proceso. La verdad es que una planta que está estresada es una planta que se nutre, que asimila y que moviliza los nutrientes de manera muy deficiente, ¿ya? Dentro de la planta. Por lo tanto, yo no veo cómo una planta que esté estresada pueda efectivamente ser efectiva en la utilización de algún macro o micronutriente, ¿ya? En ese sentido, nuestra experiencia, y aquí lo llevo un poquito más a la parte más práctica, nuestra experiencia es mediante el uso de productos en base a aminoácidos, como las matrices que hablamos. En este caso, hay un producto que no lo mencioné en mi presentación, pero que es un producto que particularmente nos ayuda a superar el estrés de post-trasplante y que va en relación con lo que dice Claudio, que es rápidamente generar una proliferación de la raíz absorbente para que entren rápidamente en contacto con el suelo y puedan rápidamente restituir su absorción de agua, ¿ya? El producto se llama Inicium, ¿ya? Y para el caso particular que le indica que es para aplicaciones en plantines, nosotros recomendamos hacer un par de inmersiones, ¿cierto?, en una solución con Inicium previo al trasplante, y repetir la aplicación con Inicium en la primera aplicación o en el primer riego de post-trasplante a nivel de campo. Y posteriormente a eso, lógicamente, podemos apoyar de manera foliar o mediante vía riego con un producto de la gama Terrasol, tanto Terrasol foliar como Terrasol Fertirriego, ¿ya? La verdad considero que productos de esa naturaleza pueden aportar un poco los compuestos, que es cierto, biológicamente activos, que pueden ayudarnos a superar cierta condición de estrés, más que el aporte de nutrientes, que sabemos que son muy deficientes en cuanto a absorción y translocación cuando tenemos plantas estresadas, con cierre estomático, con problemas de absorción de agua, etc. Eso. Gracias, Álvaro. Nos preguntan por fitness. ¿En qué momento específico se puede utilizar para incrementar la firmeza y calidad de fruto en arándanos? Y la complemento con una pregunta que nos hace Oscar sobre si conviene mezclar fitness con Terrasol foliar para agregar algo más de aminoácidos y si se justifica ese costo asociado a la mezcla. Ya, dos preguntas un poco disímiles, pero bien,
para el objetivo de promover calidad de fruta, firmeza. Ese fenómeno particularmente está sujeto a varios factores, ¿ya? Y con eso también, y al estar sujeto a varios factores, la época de aplicación también es disímil, ¿cierto? Porque en el caso del arándano, siendo una especie de semillada, lógicamente, tener un mayor número de semillas a nivel del fruto, evidentemente va a mejorar todo su estatus hormonal, ¿cierto? Va a mejorar las tasas de división celular, y por ello, por lo importante que es la presencia de semilla a nivel del fruto, promover la cuaja va a ser importante. Por lo tanto, la promoción del uso de fines en los periodos de prefloración y floración ya es una ventana que per se parece interesante. Luego, inmediatamente terminada la época de floración, y pensando un poco en la post-cuaja, fitness, además de tener el efecto antiestresante que mencioné, tiene un buen efecto símil-citoquinina, ¿cierto? Fitohormonal, y en ese sentido va a promover la división celular. Y lógicamente, pensando en fruta de buena condición de post cosecha, nos interesa tener frutos con un alto número de células, más que tener frutos con células grandes, ¿cierto? Pero que estén básicamente sustentados su crecimiento en base a la acumulación de agua. Por lo tanto, promover la división celular también va a ser un factor importante, y por eso va a ser importante las aplicaciones inmediatamente producida la cuaja y durante toda la etapa de división celular. Se abre una nueva ventana de aplicación. Y respecto también de este efecto positivo sobre la inhibición de la senescencia, en términos generales de los tejidos, ¿cierto? Y los frutos no son ajenos a eso, todas las aplicaciones que sean desde la etapa de finalizado la división celular, ¿ya? En adelante hasta la precosecha, perfectamente también pueden ver favorecida la condición de la fruta, porque finalmente vamos a estar inhibiendo un poco el efecto de senescencia prematura que muchas veces uno genera a nivel de campo, y esta senescencia prematura muchas veces también se ocurre por condiciones estresantes, ya sea de estrés hídrico, estrés radiativo o estrés por temperatura, ¿ya? Entonces, si queremos promover un poco la protección del tejido en su condición óptima, esas aplicaciones un poco más tardías, en la época de mayor alza térmica, por ponerlo como paraguas general de una condición ambiental, también podría generar buen efecto. Por lo tanto, una estrategia en ese sentido puede ser completa desde la floración hasta la precosecha. Bien, les pido permiso un poco a los panelistas. Quiero solamente avisar que en honor al tiempo daremos espacio para una pregunta más. Sin embargo, nos comprometemos a que todas las preguntas pendientes las enviaremos respectivamente a cada uno de los asistentes que nos consultó algo, ¿ya? Para que no piensen que esa pregunta se va a perder. Solamente queremos no abusar más allá del tiempo que nos han brindado para poder liberarlos. Así que, por favor, una pregunta más y comenzamos con el cierre del webinar. Gracias. Sí, esta última pregunta puede estar orientada a Ana y también a Álvaro por la experiencia que podemos tener acá. Dice, entendiendo el efecto antiestrés de la tecnología Encinir, si tenemos experiencia en desarrollos en olivos con aplicaciones que promuevan compuestos fenólicos como hidroxitirosol o similares que confieran atributos de superioridad en la calidad del aceite de oliva. Álvaro, me lanzo yo. Bueno, simplemente comentar que justamente tenemos mucha experiencia en España, precisamente en el cultivo del olivo, porque tenemos unas cuantas hectáreas y nos gusta mucho un buen aceite de oliva. Tenemos muchos ensayos, yo si quiere puede derivar algunos de ellos a la persona que ha hecho la pregunta, pero bueno, básicamente estamos hablando de estos componentes polifenoles y así que pueden determinar la calidad de un aceite. Tenemos trabajos en viña, sobre todo en ese tipo de compuestos, de tipo pues, de polifenoles, resveratrol, de aumentar ese tipo de compuestos. En olivo justamente estamos iniciando también algo al respecto, que cuando esté, pues gustosamente podría compartir. Sí, y por mi parte, un poco apoyando un poco la respuesta de Ana, no sé si particularmente ese compuesto en olivo, ¿ya? Porque yo por lo menos no desconozco un poco el compuesto en particular. Pero en términos generales, el uso de este tipo de productos, incluido el fitness, y parte de esta respuesta preconstituida que uno finalmente le aporta a las plantas, tiene que ver con la respuesta de defensa endógena de la planta, de la que Claudio lo mencionó en parte en su presentación,
cómo se activan todos los mecanismos de respuesta sistémica adquirida, ¿cierto? Y los polifenoles, o los compuestos fenólicos en general, tienen un rol importante en esa ruta metabólica. Por lo tanto, al sobreexpresar un poco esta respuesta de defensa de la planta, debiéramos tener un alza de todo lo que son los polifenoles a nivel de los cultivos, ¿cierto? Y en el caso particular del olivo también, ¿cierto? Que genera este efecto de hacer más complejos un poco los compuestos y que finalmente tienen todos estos efectos beneficiosos para las plantas de los compuestos fenólicos, que muchas veces tienen efecto antioxidante y efecto inhibitorio de la senescencia de los tejidos, ¿cierto? Y que creo que de esa manera, un poco de contrapartida y de manera secundaria, se podría apoyar un poco también la composición fenólica del aceite de oliva. Bien, muchas gracias. Bueno, esta es la última pregunta respondida en vivo y en directo. Bueno, en nombre de la empresa quiero transmitir el más profundo de los agradecimientos a la audiencia. Sin duda ha sido un webinar muy interesante donde hemos podido profundizar respecto al estrés y cómo podemos manejarlo desde diferentes áreas, desde lo molecular hasta prácticamente el manejo agronómico. Las preguntas, como les decía, las que no fueron respondidas en vivo, las vamos a responder de manera escrita más adelante, así que no se preocupen por eso, ¿sí? Quiero pedirle a cada expositor si nos puede compartir unas breves palabras de despedida para poder ir cerrando este webinar. Así que invito por favor a Flavia y así seguimos con el resto de los expositores, por favor. Bueno, agradecer a todos su constante participación y estar presentes en este webinar internacional. Ya quiero agradecer a todas las personas participantes de los diferentes países, tanto como España, Perú, Chile, por supuesto, y invitarlos a que sigan conectados con nuestras redes sociales y con nuestra página web, donde estaremos subiendo el material de este webinar y por supuesto, los estaremos invitando a futuros presentaciones y exposiciones. Gracias, muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Por favor, profesor Claudio. Bien, muchas gracias Rodrigo por la invitación a AgroConnection. Esta ha sido una mañana muy agradable. Agradezco también la presentación de Flavia y de Ana, muy ilustrativa. Creo que nunca es tarde para aprender, así que el agradecido aquí soy yo. Muchas gracias, espero que se haya entendido todo lo que traté de expresar. Muchísimas gracias, Claudio. Muy amable. Gracias. Ana, por favor. Bueno, nada, un placer haber podido compartir conocimientos entre todos. Siempre, como comentaba Claudio, se aprende algo nuevo y nada, desde aquí, desde España, desde la fábrica de Bioibérica cerca de Barcelona, pues nada, estamos aquí. Muchas gracias a todos, la verdad. Está muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Álvaro, por favor. Activa tu audio, por favor, Álvaro. Bien, primero agradecerle a todos el tiempo que se tomaron para estar junto a nosotros el día de hoy y repetir y extenderle nuevamente la invitación a cualquier tipo de información técnica, consulta o duda que pueda haber quedado en los temas que presentamos. Como AgroConnection estamos disponibles para poder ayudarlo en todo lo que ustedes requieran, ¿ya? Así que siéntanse con toda confianza de contactarnos y comunicarse con nosotros. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, quiero repasar solamente de manera muy breve a nuestro equipo comercial, que están presentes desde el norte del país hasta el sur. En la zona norte tenemos a Gonzalo Vélez, que él está a cargo de tercera y cuarta región. Después tenemos a Andrés Manríquez, ingeniero agrónomo también, a cargo de la quinta región. Ana María Rivero, ingeniero agrónomo, representante zonal de la región metropolitana. Rosemary Kutcher, ingeniero agrónomo, representante de ventas de la sexta región. También tenemos a Rodrigo Lave, a cargo de la séptima región, también ingeniero agrónomo. Y en la zona sur está Pablo Jara, representando a la compañía de forma comercial desde Chillán hasta el último límite de la zona sur.
Bueno, finalmente le quiero dar la palabra a la gerenta general de la compañía, Carla Brigando, fundadora también de AgroConnection, para que nos comparta algunas reflexiones. Por favor, Carla. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer a nombre de AgroConnection a todos los participantes panelistas por sus interesantes presentaciones y a los colegas asistentes de Chile, Perú, Argentina, Brasil, México y por sobre todo España. Esperamos haberles aportado información útil que les ayude a tomar cada vez mejores decisiones. Les deseamos una muy buena temporada. Les quedo debiendo un muy fuerte y apretado abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Carla. Bueno, les reitero el agradecimiento a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Seguimos en contacto y esperamos seguir aportando al máximo en esta hermosa industria que es la producción de alimentos. Damos término al webinar, así que un abrazo fraternal a nombre de la compañía. Muchas gracias y buenas tardes.